haberse ofendido, como si el problema fuese el exceso de susceptibilidad que podemos tener ciertas personas que nos han ofendido esas palabras, ¿no? Y eso, aquí, yo creo que es el verdadero problema. Yo creo, y lo dije en el pleno municipal al que hace referencia Fernando en su libro, yo creo que el problema del alcalde precisamente no es lo que dice, sino que el problema del alcalde es lo que piensa. Por tanto, yo creo que hay que fijar su figura también en eso, porque el contenido de las palabras es lo importante, ¿no? Y lo que tenemos que juzgar. Como decía, no le pierdo la cabeza, es algo que lleva pensado mucho tiempo, es decir, lo manifiesta de una determinada manera, pero es una forma de pensar, y él simplemente es una punta del iceberg de todas las políticas que tiene detrás el Partido Popular en esta ciudad. Causó mucho revuelo la declaración que hacía referencia a los ascensores, a los sujetadores, pero si me lo permitís, yo creo que fue mucho más grave, o al menos yo lo percibí así, lo que dijo sobre las agresiones sexuales, haciendo referencia a una violación que había ocurrido en esos días en el barrio de Las Villas. Y yo esos días planteaba que yo creo que alguien tendría que pensar en cómo se habrían sentido tanto los familiares, amigos, la gente que rodeaba a esa víctima, cuando el máximo representante de la ciudad realmente decía o culpabilizaba a la víctima de lo que le había pasado. Si recordáis, lo que dijo es que no se puede ir sola por la calle a determinadas horas. No, es como si venía a decir que si en enero sales en manga corta a la calle, pues es normal que te cojas una pulmonía, entonces ¿qué tienes tú la culpa? Eso es lo que vino a decir con un tema tan grave como son las violaciones y el acoso sexual en esta sociedad. Además dijo que dentro de su responsabilidad él no podía poner un policía en cada esquina, y yo siempre he dicho que me parece muy controvertido decir eso, y me parece muy fácil decir eso cuando es una persona, el único vallisoletano que lleva escolta digamos las 24 horas del día en la ciudad. Por tanto, me parece una irresponsabilidad, e incluso podría decir que es despreciable hablar con esa frivolidad de estos casos. Pero insisto, yo creo que el problema es que eso se traduce en la acción política del ayuntamiento. Como he dicho antes, un alcalde que tenga en la cabeza estas cosas y que las diga además con total impunidad, cabe preguntarse cómo va a preocuparse de las políticas de igualdad en un ayuntamiento, de las políticas en la lucha contra la violencia de género. Y yo creo que los excesos verbales no merecen solo disculpas, sino obras son amores. Yo creo que no se puede confiar en la política municipal a alguien que piensa de esta manera y que además lo demuestra con sus hechos. Bien, pues volviendo sobre el argumento que decía al principio, efectivamente creo que muchas de sus declaraciones son simplemente fruto de la incontinencia verbal de esta persona, de quien cree que todo el mundo piensa como él. Y eso, evidentemente, me imagino que después en el turno de debate y de preguntas saldrá muchas veces, ¿no? Esa forma de pensar que uno siempre tiene la razón y que está por encima del bien y del mal. Pero creo que en otras ocasiones, yo creo que utiliza un poco la táctica de Mourinho, ¿no? Que es concentrar, digamos, todo el protagonismo en su persona para, por así decirlo, relajar al equipo y que el equipo se sienta más protegido, ya que él es el foco de atención. Y cuando digo esto, evidentemente no me refiero a que él haya salido a defender a su equipo de gobierno en este caso, o al personal, porque ya sabemos que también es especialista en decir que nunca tienen la culpa, que si algo sale mal, que si hay errores desde los técnicos municipales o incluso del empedrado, es decir, él nunca tiene la culpa de nada. Por tanto, yo creo que es una de las conclusiones que yo sacaría sobre la política de León de la Riva y de su equipo en esta ciudad. Lo que quiero decir es que en muchos casos sus salidas de tono son perfectas cortinas de humo para que no se hable de la política que realmente se hace en esta ciudad y que hace que tengamos esta situación. Debido a ello, en buena medida, el debate político a pie de calle, y lo decía también al principio, lo que vimos en la calle es un debate sobre si el alcalde es de tal manera o de tal otra, si es maleducado o si no lo es. Incluso lo más rancio de esta ciudad considera que su mayor virtud es decir lo que piensa. Parece que los responsables políticos o públicos somos más auténticos si decimos estas barbaridades y decimos lo que pensamos. Yo, sinceramente, siempre he creído en que las personas tenemos que contenernos, ser correctas, y yo por eso desecho totalmente que personajes públicos actúen de esta manera.
Y además, mucha gente dice que da igual lo maleducado que sea, lo importante es cómo gestiona. Y aquí quiero hacer el segundo inciso. Es una ciudad esta, yo creo, en muchas ocasiones, a lo largo de estos 20 años, que no se ha hablado de política real, sino de lo que decía, de si es maleducado, de si no lo es, y hace que todo se quede muchas veces en un simple escaparate. Un cierto, digamos, remozado del centro, ensanchar, por ejemplo, las calles de los barrios, las aceras de los barrios, o incluso traer actuaciones culturales de gran formato, han hecho que León de la Riva, nos guste o no, haya tenido o tenga fama de buen gestor. Y esto lo digo porque creo que en épocas de bonanza económica este discurso les ha valido, esos hechos también les han valido, pero evidentemente ahora es cuando nos toca a la ciudadanía demostrar que sin dinero no saben gobernar. En época de vacas flacas no saben gobernar. Y ahí nos toca hacer autocrítica, y esto quizás sea polémico, y evidentemente una presentación de libros sin polémica, pues lo mismo queda un poco sosa. Yo creo que en ocasiones hemos dado tanta importancia a la figura del alcalde, a su forma de hacer las cosas, a su maleducado comportamiento, que podemos haber contribuido a que las ansias de cambio se concentren precisamente en la calle, a que la gente quiera, por así decirlo, dejar a un lado León de la Riva y que no se vuelva a presentar o que dimita, cuando yo creo que el objetivo es otro, ¿no? Últimamente, evidentemente, hablamos mucho del cambio político que puede llegar a esta ciudad en las próximas elecciones municipales, que están a la vuelta de la esquina, en mayo de 2015, y yo siempre me pregunto qué pasaría si a León de la Riva, por ejemplo, su partido fuera el que quisiera dejarle a un lado. Como sabemos, han salido últimas informaciones en prensa que dicen que el río está revuelto, y lo mismo, el Partido Popular elige otro cabeza de cartel para encabezar su lista municipal a las próximas elecciones. Yo creo que sería un error que eso desactivara mucho la crítica que hay en esta ciudad, porque el problema no es León de la Riva, sino, vuelvo a repetir, son sus políticas. Por otro lado, para ir finalizando, quiero destacar lo positivo que tiene esta ciudad. A mí me preguntan muchas veces, gente de fuera, y yo creo que los movimientos sociales de esta ciudad gozan de buena salud, a pesar de un gobierno municipal que ha ninguneado y que en vez de ver la participación como una oportunidad, la ha visto como una amenaza. Y a pesar de eso, yo creo que los movimientos sociales, incluso la oposición política, hemos hecho un trabajo duro en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito también de las políticas urbanísticas y en los distintos gobiernos municipales, incluso muchas veces dando alternativas, ¿no? Demostrando que se puede gobernar de otra manera y además que con mucho se puede hacer, con poco se puede hacer mucho, ¿no? Y se demuestra con muchas alternativas que hay en esta ciudad, organizadas desde los colectivos sociales y desde la ciudadanía organizada. De hecho, aquí está Susana Ordóñez, para mí un referente imprescindible de una ciudadanía crítica, que ha parado muchos desmanes en esta ciudad y que aporta ideas además en el día a día para construir una ciudad nueva. A mí me gusta decir el Valladolid del mañana. Como decía, voy terminando. Yo creo que es evidente que cuando un responsable político nos avergüenza, tenemos que decirlo alto y claro, tenemos que salir a la calle, pero creo que en los próximos meses tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir un relato sobre la necesidad de cambio en esta ciudad que pase o que deje a un lado la figura de León de la Riva. Y es fundamental que cale hondo que lo que necesitamos no es un cambio de caras en este ayuntamiento, sino que lo que necesitamos es un cambio de rumbo y de políticas en Valladolid. No obstante, yo soy bastante optimista por naturaleza. Tengo la firme convicción de que vivimos los últimos meses de un proyecto que está agotado, un proyecto que ha durado 20 años, y en estos últimos tiempos el Partido Popular ha demostrado que sus ideas, como decía, se han agotado, que en épocas de vacas gordas es muy fácil gobernar, y muy a su pesar en lo que va de mandato hemos hablado de política real en la ciudad, hemos hablado de la Escuela de Música, Fernando hace referencia a ella en su libro, hemos hablado de desahucios, de la polémica y terrible por injusta, ¿no? Y por el momento en el que llega tasa de basuras, por los recortes de la ayuda a domicilio para atender a nuestras personas mayores, por corruptelas varias en sede municipal o incluso de errores, como les gusta llamarlos, que nos hipotecan el futuro, como el caso del Zambrana, en el que tendremos que pagar dentro de unos meses 21 millones de euros, 36.
36. 36. Ahora hablas tú de política urbanística, pero ahora lo que